Hoy vamos a tocar muy a fondo el aspecto cliente y es un factor que muchas veces en nuestros talleres no lo sabemos manejar de manera adecuada y es precisamente porque no hemos tenido formación con relación a cómo debemos manejar a los clientes, cómo debemos entender a los clientes, cómo saber cuándo un cliente es bueno, cuándo un cliente no es bueno, cuándo un cliente es rentable, cuándo un cliente no es rentable. Precisamente por esa falta de información, por esa falta de entrenamiento, muchas veces terminamos cometiendo errores a la hora de decidir cuáles son esos clientes que son rentables para nuestro taller automotriz. Ahí cometemos una serie de errores y estos errores se dan principalmente porque cuando montamos nuestro negocio automotriz, muchas veces tenemos más formación en la parte técnica y no hemos tenido un buen entrenamiento, sobre todo con este tema del manejo de los clientes. Vamos a hablar de cuatro señales que arrojan esos clientes que no son buenos para nuestro taller, esos clientes que no son rentables para nuestro taller, esos clientes que no deberíamos tener en nuestro taller. Y ahí arranco hablando de algunos aspectos que muchas veces nos preguntan y es precisamente este tema de, David, ¿cómo hacemos cuando hay un cliente que no queremos atender? ¿Cómo hacemos para decirle que no lo vamos a atender? Y pues aquí el tema es tan sencillo como que decir no también es una respuesta. ¿De acuerdo? Entre más íntegros y más sinceros seamos, muchísimo mejor. Y entre más podamos expresar con sustento las razones por las cuales no vamos a reparar un vehículo, muchísimo mejor. Creo que es importantísimo que tengamos en cuenta y nunca olvidemos que nuestro taller es un negocio. Y al final, desde Gemba siempre promovemos mucho que ustedes como dueños de talleres automotrices precisamente dejen de ver el taller, como un sitio donde se reparan vehículos y lo empiecen a ver como un negocio. Y cuando lo estamos empezando a ver en el contexto negocio, pues ahí nos empezamos a dar cuenta que hay unos clientes que son buenos y otros clientes que no son tan buenos. Y en la medida de lo posible debemos rechazar a aquellos clientes que no son tan buenos. Y siempre debemos entender que decir no también es una respuesta. Tomar la decisión de no hacer algo también está en nuestras manos. En este punto de vista también es importante tener en cuenta que no es necesariamente una camisa de fuerza, que aquel cliente que reúna las cuatro señales o esos cuatro aspectos que vamos a tratar el día de hoy es un cliente que ya no vamos a poder atender un solo cliente que reúna una o unas de las señales que vamos a hablar el día de hoy. No se trata de eso. Lo que sí se trata es que nosotros empecemos a entender que al menos, ojo con esto, al menos el 80% de los clientes que nosotros atendemos en nuestro taller debería ser clientes buenos y clientes rentables. Al menos el 80% de los clientes deberían ser clientes buenos y clientes rentables. Ahí le podemos generar al negocio un 20% de margen donde nos podamos equivocar, donde llegue ese cliente que no queremos, donde llegue ese cliente que no necesariamente es el que queremos atender. Entonces, esto para que digamos que liberemos presión un poco y no se trate simplemente que, David hoy dijo que entonces yo no puedo recibir a un cliente que tenga esta señal. Sí lo puedes recibir, pero enfócate en que estos clientes sean la minoría, que la mayoría de los clientes estés muy enfocado en esos clientes que son rentables para el taller, ¿vale? Y antes de hablar de estos cuatro aspectos que reúne un cliente que no es rentable, es muy importante empezar a reflexionar en tu taller cuál es el cliente ideal al que tú deberías apuntarle en el taller, ¿de acuerdo? Antes de ver estas cuatro señales que arroja un cliente que no es rentable, sí que es importante que tú como dueño de tu taller, como líder de tu negocio, le establezcas a tu negocio como una especie de una mira, a dónde vas a apuntarle. Recordemos que al final todos los vehículos y todas las personas que están haciendo rodar esos vehículos en las calles de nuestro país, y de nuestra ciudad, sea Quito, Guayaquil, La Paz, Lima, Bogotá, Monterrey, el DF, etcétera. Ese es el mercado. Y si vemos el mercado, pues es el parque automotor que nosotros tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, el parque automotor son la cantidad de vehículos que ruedan en las calles de nuestra ciudad.
Hablemos que más o menos la edad promedio del parque automotor latinoamericano está entre los 13 y los 17 años aproximadamente. Entonces, hay una cantidad de vehículos que están rodando en cualquiera que sea la ciudad donde esté alojado tu taller. Ese digamos que es el mercado. Ese es el mercado potencial de clientes que vas a tener para tu taller. Pero no existe una sola empresa, no existe una sola empresa sobre la faz de la tierra que atienda a todo el mercado. No hay la posibilidad. Hablemos de Coca-Cola. Coca-Cola no le llega a todo el mundo porque sencillamente a todo el mundo no le gusta la Coca-Cola. ¿De acuerdo? McDonald's pasa lo mismo, no le llega a todo el mundo porque sencillamente no a todo el mundo le gusta McDonald's. Entonces, estas grandes empresas y obviamente la enseñanza que te queremos dejar hoy va enfocada a que dentro de ese mercado, esa cantidad de vehículos que están rodando en las calles de tu ciudad, empieces a definir a qué segmento de mercado, a qué segmento de ese parque automotor tú le quieres apuntar. ¿De acuerdo? ¿A qué clientes le quieres llegar? Nosotros tenemos un dicho y siempre lo repetimos tanto en nuestros entrenamientos especializados como en los webinars, que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces, sin duda, a la hora de definir qué cliente es rentable y qué cliente no es rentable para tu taller, lo primero que tendríamos que hacer antes de conocer estas 4 señales es definitivamente saber a qué cliente le quieres apuntar, a qué cliente te interesa generarle beneficios, a qué cliente te interesa generarle valor, a cuál es el cliente que quieres atraer. Nosotros desde Gemba estamos muy convencidos de que cada empresa tiene a los clientes que está atrayendo. De tal manera que quiero que tú pienses en tu taller y analices los clientes que están llegando en estos momentos a tu taller y simplemente ten en cuenta que esos son los clientes que estás atrayendo. De una u otra manera son los que estás atrayendo, sea por el voz a voz, sea por una publicidad que estés haciendo en una revista, en un periódico, en la radio, en las redes sociales, etcétera. Tú tienes ahorita los clientes que estás atrayendo. Por ende, tienes los clientes que te mereces. Digamos que lo decimos de esa manera. Entonces, sí es muy bueno hacer el ejercicio de preguntarse, más allá de los clientes que estoy atrayendo ahorita a mi taller, es a cuáles clientes quiero atraer, a cuáles clientes me interesa generarle valor. Y digamos que dentro de ese parque automotor de vehículos que están rodando en tu ciudad, pues digamos que deberíamos tener ciertos criterios para reducir a cuál segmento de esa cantidad de vehículos que están rodando le quiero apuntar. Yo puedo definir, por ejemplo, en función de la marca de vehículos. Yo puedo decir, sí, en mi ciudad hay 16 marcas de vehículos, pero en mi taller yo me enfoco solamente en estas marcas. También tengamos en cuenta que hay vehículos livianos, hay vehículos pesados, hay motocicletas, hay maquinaria amarilla. Ese es otro criterio que yo puedo utilizar. Yo digo, yo solamente quiero apuntarle y atraer a clientes de vehículos livianos de las marcas Kia y Hyundai, por poner un ejemplo, o de Renault y Chevrolet, o de Mazda y BMW, o de BMW y Mercedes. Es decir, eso precisamente hace parte del ejercicio que tú debes hacer a quién le quieres apuntar, ¿vale? ¿Qué otros criterios puedes tener en cuenta? Por ejemplo, ¿dónde viven las personas a las que te interesa generarle valor? Sin duda, un cliente va a estar tiene mayor probabilidad de visitar un taller si este taller es cerca a su vivienda o a su trabajo. Entonces uno dice, ok, le quiero apuntar a vehículos Hyundai y Kia livianos. Inclusive yo puedo agregar las líneas. Yo solo quiero apuntarle a las SV, por ejemplo, de Kia y de Hyundai. Entonces solo voy a tener Sorento, voy a tener Sportage, voy a tener Tucson, etcétera. Puedo inclusive ponerle cuáles son los años de los vehículos que quiero atraer, que sean vehículos superiores al 2011, 2015, lo que tú quieras. Y adicionalmente que los dueños de esos vehículos vivan en un perímetro de más o menos 10 kilómetros a la redonda de mi taller o que trabajen 10 kilómetros a la redonda de mi taller. Inclusive puedes seguir ahondando ya en la persona, mirar si son personas casadas, si son personas solteras, si son personas profesionales, más o menos qué nivel de ingresos tienen. Entonces, este ejercicio, antes de conocer esas señales de un cliente que no es rentable, es súper importante hacer este ejercicio porque tú lo que estás es diciéndole a tu negocio, le vamos a apuntar a este segmento de clientes. A esos son los que quiero atraer. Esos son los carros con los que yo me siento cómodo. Esos son los carros que yo conozco. Esos son los dueños de esos vehículos tienen la capacidad adquisitiva para pagarme. Los dueños de esos vehículos van a valorar mi trabajo. ¿Qué sé yo? ¿A quién te interesa generarle valor?
poner esta brújula, configurar este GPS es muy, muy importante para tu negocio. Definir a qué cliente le quieres generar valor, a qué cliente quieres atraer, ¿vale? Dicho esto, pues entonces vamos a entrar a definir cuáles son esas 4 señales que arrojan los clientes que no son rentables para su taller. Esos clientes que no deberías atender, que te recomendamos que no deberías estar atendiendo. Y los clientes arrojan 4 señales que las vamos a ver una por una, las vamos a explicar, vamos a entender por qué es una mala señal y es importante que tomes nota de lo que vamos a ver el día de hoy para que lo empieces a aplicar desde el día de mañana. Bien sabes que desde Gemba siempre nos enfocamos en darte información que tú puedas implementar inmediatamente a partir de mañana para empezar a depurar un poco a esos clientes que no son tan buenos, nuevamente diciéndote que tienes un 20% de margen de error para tenerlos, pero enfoquémonos en atraer y mantener al 80% de esos clientes que quieres atraer, que el primer paso que te acabamos de dar es súper importante, ¿vale? Vamos con la primer señal, mucha atención. Primer señal de un cliente que no es rentable, de un cliente que no deberías tener en tu taller, y esa señal es un cliente que pide rebaja por todo, que pide descuento por todo. Sin embargo, es muy bueno que esta señal la analices desde todas las aristas, ¿vale? Estos clientes que piden rebaja solamente lo hacen por 2 razones. Hay un desbalance entre la relación costo-beneficio. Es decir, cuando yo no logro percibir los suficientes beneficios como cliente, los suficientes beneficios que encuentro en reparar mi vehículo en tu taller, yo voy a tender a pedir descuento porque no encuentro una balanza entre lo que estoy pagando y los beneficios que estoy recibiendo. Entonces, ahí es muy importante que tú empieces a revisar qué tanto le estás contando al cliente acerca de los beneficios que tiene de reparar el vehículo en tu taller versus la competencia. Entonces, digamos que esos beneficios pueden pasar, por ejemplo, por la garantía. Tú puedes decir, yo aquí hay una garantía de X tiempo. Eso puede funcionar, aunque la garantía es un deber ser. Lo mismo pasa con la calidad. Si haces bien las reparaciones, pues eso no es un gran beneficio, sino al final el cliente está pagando por tener una garantía y por tener una buena reparación. Entonces, hay unos beneficios adicionales que seguramente tú debes conocer en tu taller. Qué sé yo, te voy a poner ejemplos. Yo recojo y entrego los vehículos a domicilio. Yo, digamos que también tengo una póliza de seguro en mi taller que cubre cualquier daño que se le pueda presentar al vehículo del cliente durante el proceso de reparación. Tengo una extraordinaria sala de espera. Tengo una app o una aplicación que te permite mirar el avance del proceso de reparación del vehículo, pedir tu cita previa, conocer el historial de mantenimiento de tu vehículo. Qué sé yo, tienes que definir cuáles son esos diferenciadores, cuáles son esos beneficios que tú le das al cliente y es importantísimo que se los hagas saber al cliente. Muchas veces yo he conocido talleres que, por ejemplo, tienen la póliza de seguro y nunca se la cuentan al cliente. Y seguramente cuando yo le entrego al cliente esos beneficios que él tiene de reparar el vehículo en mi taller, él empieza a equilibrar la relación costo-beneficio. Es un tema psicológico, ni siquiera es tan racional. Entonces, cuando yo veo muchos beneficios de reparar mi vehículo en ese taller, automáticamente la relación costo-beneficio se nivela y hay la posibilidad de que el cliente no se centre tanto en el precio. Entonces, la primera razón por la que un cliente pide rebaja, y es la mayoría de los casos, es porque no tiene una descompensación en la relación costo-beneficio. No, el prestador del servicio, en este caso el taller, no ha sido lo suficientemente claro o no tiene los suficientes atributos de beneficios para que efectivamente el cliente vea que es distinto reparar el vehículo ahí que en otro lado. Pero también está la otra opción y es aquel cliente que no tiene la capacidad de pago. Entonces, cuando un cliente pide descuento, o es porque no ha entendido los beneficios o sencillamente porque no tiene la capacidad de pago. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un cliente no tiene la capacidad de pago y digamos que no está alineada con los servicios que yo brindo, tengo que decir sinceramente que ese no es un cliente rentable. Siempre vamos a tener el cliente, o sea, si yo ya me encargué de mostrarle bien al cliente los beneficios que él tiene de reparar su vehículo en mi taller, se los he explicado de una manera amplia, están totalmente claros y a partir de eso el cliente sigue pidiendo rebaja. Esa es la primera señal de un cliente que no deberías tener en tu taller. Un cliente que no valora los servicios que tú le estás dando, los beneficios que tú le estás dando y no los valora probablemente porque digamos que de manera voluntaria simplemente quiere ignorarlos o porque no tiene el dinero para pagarlo, pues quiero decirte que ese es un cliente que tú deberías
entender como un cliente no rentable, como una mala señal de un cliente. Entonces, es importante que revises en los clientes que te están pidiendo descuento si es porque no están percibiendo los beneficios o porque no tienen la capacidad de pago o simplemente porque tienen por deporte pedir rebaja para todo. Yo ahí te quiero recomendar algo. Cuando nosotros, si es que nos presentamos con un cliente y pide descuento, pero digamos que es un cliente que lleva muchos años, que normalmente no pide tanto descuento, que etcétera, etcétera. Yo lo que recomiendo siempre es que si tú vas a dar un descuento, el descuento tiene que verse reflejado con un beneficio para ti. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer como prestadores de servicio es entregar descuentos porque sí. Entonces yo te digo, no sé, la reparación vale $100 y el cliente, ven, rebájame, hazme un descuento, no sé qué. Está bien, te lo dejo en 80. Ese es el peor error que podemos cometer, porque automáticamente estamos mandando el mensaje que la reparación realmente valía $80 y no $100. Entonces, muy importante, cuando nosotros ofrezcamos un descuento es porque nosotros estamos recibiendo un beneficio de ese descuento. Me explico. Por ejemplo, si yo soy un taller que trabaja con empresas, yo puedo llegar y decirle a la empresa, oye, mira, normalmente las empresas pagan a 30, 60, 90 días. Entonces yo puedo decir, mira, yo te voy a dar un 10% de descuento si tú me pagas de contado. Ahí estoy recibiendo un beneficio, estoy bajando un poquito el margen de ganancia, pero estoy teniendo liquidez, me están dando el dinero de una vez. Otro ejemplo, con un cliente final, no, mira, yo te doy el 10% de descuento si tú me refieres al menos 2 o 3 clientes como tú que estén interesados en recibir la reparación en este taller. Ahí estoy recibiendo base de datos, estoy recibiendo referidos a cambio del descuento. Entonces, grabémonos que nosotros no tenemos que dar descuentos porque sí, o podemos dar un descuento si el cliente toma una decisión ya, es decir, por ponerte un ejemplo, yo le estoy cotizando la pintura del vehículo a un cliente y le estoy diciendo que esa pintura vale, no sé, $2,000, $1,500 y le puedo decir, mira, si tú te decides en la próxima media hora te voy a dar el 5% de descuento. Pero si no lo haces en la próxima media hora pierdes ese 5% de descuento. ¿Sí me van a entender? Siempre estoy teniendo un beneficio a partir del descuento que estoy dando. Lo que no puede pasar es que nosotros otorguemos descuentos porque sí, simplemente porque el cliente los pidió. Es muy importante que tengas en cuenta esto porque esto va a, digamos que darle más fuerza y más pertenencia a los servicios que tú estás brindando. Pero si con todo y todo esto te encuentras el cliente que pide rebaja por todo, que es insistente, que es constante, que dice siempre es que no tengo la plata para pagarte, es un cliente que debería pertenecer a ese 20% de clientes que debería ser la minoría en tu taller. Señal número 2. Señal número 2, esta es súper importante. La señal número 2 de un cliente que no es rentable para un taller, que no es un cliente bueno, es aquel cliente que quiere poner los repuestos, que quiere comprar las refacciones. Es ese cliente que llega al taller y dice, no, buenas, no, mira, quiero reparar mi vehículo, quiero hacerle la reparación del motor, ok, pero a ti solamente te pago la mano de obra y yo traigo los repuestos, yo traigo las refacciones. Cancelado, ese sí tenemos que decirle que no de una vez y te voy a explicar por qué. Cuando yo permito que un cliente suministre los repuestos en una reparación que yo estoy brindando, realmente le estoy generando varios males al taller. El primer mal es el tema de la garantía, porque lo fácil es escurrirse y decir, no, si tú me pones los repuestos yo no te doy garantía. Eso de entrada ya va en un servicio incompleto, ¿sí? Tú debes dar la garantía sobre la reparación del carro, no solamente sobre la mano de obra. ¿De acuerdo? Entonces ese cliente que dice yo quiero llevar los repuestos, no, oye, mira, por políticas en mi taller no permitimos suministrar repuestos porque nosotros te damos la garantía sobre la reparación del vehículo y no sobre la mano de obra únicamente. Pero entonces ahí tienes que ser consistente. Si el vehículo, tú suministraste los repuestos a través de un proveedor y el vehículo presentó una falla, cuando llega el vehículo, quien debe ser el responsable de responder por esa garantía es el taller. No puede ocurrir de, ay, no, llegó la garantía, yo le digo al cliente, no, es que falló el repuesto y entonces eso ya no es problema mío. Ahí es donde tenemos que ser íntegros y coherentes. Si yo voy a responder por la reparación, respondo por todo, yo me entenderé con el proveedor, yo hablaré con el proveedor, nos la arreglaremos entre los dos, pero al cliente hay que responder. Entonces, el tema de permitir que se suministren los repuestos me parece a mí que es una reparación hecha a medias. Y es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que dar un servicio y un servicio de calidad y un servicio de confianza para el cliente. Entonces, cuando yo tengo este cliente, debo hacerle todo, ver por todos lados
que realmente yo voy a garantizar es la reparación. Pero voy a ir al otro tema muy importante, y es que cuando yo dejo que el cliente suministre los repuestos, le estoy quitando a mi taller la posibilidad de generar mayores ganancias, y no olvidemos que estamos en un negocio. Y ese negocio tiene que pagar arriendo, ese negocio tiene que pagar nómina, ese negocio tiene que pagar servicios públicos. Y nosotros estamos poniendo un negocio, y en el negocio el objetivo es generar recursos económicos para el bienestar de todos, de los proveedores, de los empleados, de nosotros mismos, de los mismos clientes. Entonces, ¿por qué darle un margen de ganancia al cliente cuando ese margen de ganancia nos lo tenemos que dar nosotros en los repuestos? Eso es como si nosotros fuéramos a un restaurante y entonces llegamos al restaurante y decimos, ven, dame por favor una lasaña, pero yo te traigo los insumos para que tú prepares la lasaña y me la sirves. Ningún restaurante va a hacer eso, porque el restaurante también tiene un margen de ganancia sobre los insumos que necesita para preparar la comida. Entonces, a este cliente que quiere traer los repuestos también hay que decirle que no. Primero, obviamente, desde el punto de vista de servicio le explicaremos por qué desde la garantía y desde la reparación no es bueno hacerlo. Y si ya él quiere insistir, pues es básicamente decir, o decido mandarlo a esa minoría, al 20% de clientes que no quiero tener, o simplemente le digo, mira, si quieres hacer la reparación de esta manera, puedes ir a buscarlo en otros talleres. Aquí nosotros no funcionamos igual. Y otro factor importante, que lo vamos a combinar con la cuarta señal, el otro factor importante es que generalmente cuando el cliente trae los repuestos, nosotros terminamos perdiendo mucho tiempo en el taller. Él se demora en traer los repuestos, me trae los repuestos equivocados, se pueden generar reprocesos, se pueden generar retornos, etcétera. Entonces también nos va a hacer perder mucho tiempo. De tal manera que si tu cliente quiere suministrar los repuestos, es una gran señal para demostrar que no es un cliente rentable. Señal número 3, señal número 3. Esta no va tanto al cliente, sino va al vehículo, ¿cierto? Recordemos que en nuestro taller atendemos personas, pero también atendemos vehículos. Entonces, además de la persona, también hay otro factor importante, y es que el vehículo puede ser un vehículo no rentable. Entonces, aquel cliente que me traiga un vehículo que no es rentable, pues también tengo la posibilidad de decirle que no. ¿Cuáles son esos vehículos que no son rentables? Hablemos, por ejemplo, de los vehículos que no tienen repuestos. A pesar de que ahorita a nivel global hay cierta escasez de repuestos que se manifiesta más en unas marcas que en otras, normalmente hay vehículos que son complicados para conseguirle los repuestos, ¿cierto? Esos vehículos terminan generando más demoras en los tiempos de reparación, y obviamente esto también va a terminar generando baja rentabilidad en el taller. Entonces, esas marcas de vehículos que no tienen repuestos, que los repuestos son difíciles de conseguir, que no se consiguen alternativas, es una señal de un vehículo que no deberías tener en tu taller, acompañado obviamente con el cliente. Y también, digamos, vehículos muy viejos, ¿cierto? Vehículos debajo de X modelo, ¿cierto? No sé, yo puedo decir que vehículos que estén por debajo del modelo 2000 o año 95, por poner un ejemplo, ya son vehículos que tienen muchas intervenciones, ya son vehículos que tienen muchas mañas, lo llamamos aquí en Colombia, tienen muchas cosas pendientes, muchas cosas que ya les han trabajado en otros talleres. Entonces son vehículos que ya han sido muy tocados, y esos vehículos van a ser un problema porque se van a presentar eventuales garantías, porque el vehículo trae preexistencias, se van a presentar problemas a la hora de reparar ese vehículo, no le vamos a conseguir tampoco repuestos, y obviamente esto también va a terminar generando problemas con el cliente. De tal manera que es muy importante que revises, más allá de la persona y del comportamiento de la persona, que son las dos primeras señales, también es muy importante que revises constantemente cuáles son esos vehículos que no deberías tener tú en tu taller, que no deberíamos estar manejando en el taller, porque sin duda van a ser vehículos que nos generen problemas, nos bajen la rentabilidad y nos generen, pues digamos que algunos problemas al respecto. Y vamos con la señal número 4. Vamos con la señal número 4. La señal número 4 otra vez vuelve a la persona, no es el vehículo, otra vez vuelve a la persona, y es este cliente que hace que los procesos se retrasen en el taller. Este cliente que se demora en tomar decisiones, que se tarda mucho en pensar y en tomar las acciones que él debe tomar dentro del proceso de reparación del taller. Me explico.
Este cliente que se demora mucho tiempo para autorizar una reparación. Entonces yo lo llamo, le envío la cotización, le digo, mira, esto es lo que hay que hacer al vehículo, y él se tarda 1 día, 2 días, 3 días en autorizar la reparación. No, oye, mira, ahorita estoy muy ocupado, no te puedo atender, etcétera. Todas esas pérdidas de tiempo, digamos, en la autorización de la reparación. O, por ejemplo, que esta es muy común, cuando el vehículo ya está listo y el cliente se demora mucho tiempo en ir a recoger los vehículos, se demora 3 días, una semana, etcétera. Esos clientes tampoco son rentables. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro taller el tiempo y el dinero son inversamente proporcionales. Entre más tiempo yo me demore en la reparación del vehículo, entre más tiempo permanezca el vehículo en el taller, menos ganancias yo estoy teniendo. El tiempo y las ganancias son inversamente proporcionales. Entre más tiempo, menos ganancias. Entonces, esos clientes que se toman muchísimo tiempo para reparar un vehículo, esos clientes que se demoran mucho tiempo en tomar una decisión, aquí entran, por ejemplo, esos clientes que son los amigos. Muchas veces los amigos y los familiares son esos que creen que porque tienen confianza con nosotros, entonces pueden meter el vehículo al taller y demorarse eternidades en tomar la decisión de reparación, o se quedaron sin dinero y terminan dejando el vehículo ahí estacionado durante mucho tiempo. Todos estos clientes no son rentables para el negocio. Es más, muchas veces nosotros mismos como dueños del taller no somos rentables para el taller. ¿Cuántas veces no ha ocurrido, y lo he visto en muchos casos, que el dueño del taller compra un carro viejo para restaurarlo o compra un vehículo estrellado para arreglarlo, y ese vehículo termina pasando 3, 4, 5, 6 meses metido en el taller ocupando un espacio y básicamente haciendo que el negocio pierda dinero? Entonces, recordemos que la clave en un taller es la rotación, la rotación. Tenemos que hacer que cada metro cuadrado de nuestro taller esté rotando. Entonces, si te das cuenta, esta señal número 4 combinada con la número 2 de ese cliente que quiere traer los repuestos y se demora porque al traer los repuestos se demora el vehículo más, o ese cliente que se demora en autorizar, o ese cliente que se demora en recoger el vehículo, son clientes que nos hacen perder tiempo. El cliente que hace perder tiempo, sin duda, es una gran señal para entender también que ese no es un cliente rentable, ¿vale?